pues no es el espacio de la Turati, pero es una programación especial, dándole seguimiento a la entrevista que tuvimos en días pasados con Tania y José Ignacio, los cuales son dos personas que nos dieron su testimonio de dar positivo al coronavirus, cómo lo han llevado como familia. El caso de Tania, pues muy doloroso, que María Marta falleció derivado pues, de este virus, y pues nos platica pues toda la parte que se nota que nos falta mucho para saber cómo atacar este virus. Nos dio José Ignacio un excelente ejemplo de que cuando hablamos de un temblor, ya lo tenemos tan sistematizado de, a ver, agarro mi mochilita, que tengo el agua, que tengo el atún, que tengo la lámpara, que tengo la pila, me pongo en un marco, o salgo a calle sin que haya nada arriba. Entonces sabemos de qué manera actuar. Esto está no nada más agarrando por sorpresa a México, está agarrando por sorpresa al mundo, y algo que siento que todos estamos viviendo en esta cuarentena, pues es un cóctel de emociones. Yo les puedo comentar, yo ya pasé por el enojo, ya pasé por el llanto, ya pasé por la desesperación, ya pasé por la alegría, ya pasé por el optimismo, ya pasé por todas esas sensaciones que muchas veces el estar confinados es un espacio. Y cuando vivimos pues esta cuarentena solos, o nos encontramos y nos enfrentamos a muchos de los demonios, por así decirlos, nuestras preocupaciones, nuestros sueños, y es algo muy importante el poder pues abordarlo de la mejor manera, saber que esto va a pasar, que si se está en una cuarentena, en esos momentos que nos entre la depre, pues entendamos que esto es derivado en poder estar bien el día de mañana, en el cuidarnos nosotros como individuos, pero también cuidar a los demás como sociedad. Algo que yo creo que a todos nos está pasando es ese exceso de información, ese exceso de malinformación. Reenviamos y le damos forward a cualquier cosa que nos vibre como real, sin tener todo ese trasfondo de un especialista. Es por eso que el día de hoy voy a entrevistar a la doctora Eugenia Chávez. Ella es médico especialista en foniatría y audiología y alergias en vías respiratorias. Doctora Eugenia, ¿cómo está? Encantada, querida. Mucho gusto de hablar contigo y con el público. Pues mira, doctora, para mí era muy importante que usted pudiera hablar con el público, pero ya sin quitar todo ese miedo, todo ese pavor. La incertidumbre genera mucho miedo. Entonces, yo tuve un acercamiento con la doctora porque a título personal, pues yo les platico, mi pareja regresa de Nueva York y se empezó a sentir mal días después. Tuvo fiebre, él se encuentra en cuarentena. El único motivo por el que ha salido fue a hacerse la prueba de SARS-2 COVID-19, que de hecho la doctora pues me especificó que eso lo vamos a platicar con ustedes ahorita, y pues nos encontramos en ascuas esperando los resultados. Entonces, doctora, yo quiero que le hable al público ya quitándole todos esos tabús, esas mentiras, esa malinformación. Quiero, por favor, que nos comparta, ¿realmente el COVID existía? ¿Es un arma biológica? ¿Es una conspiración? ¿Qué pasa con el coronavirus? Sí, en primer lugar, bueno, que la población esté tranquila porque no es arma biológica, no hay un problema que se esté haciendo a nivel mundial, toda una conspiración, para nada. Los coronavirus son unos virus que han convivido con nosotros desde los años 60, así como habemos familias Chávez, Sánchez, Pérez, así hay familias de coronavirus. Ellos, dentro de la evolución de los animales, ellos son microorganismos que tienen ciertas características, y entonces fue creciendo la familia. Son 7 miembros de la familia los que conocemos, de los cuales 4 nos han venido dando cuadros gripales desde los 60. Desde 1960 nosotros convivimos con los coronavirus, principalmente en épocas de invierno. Ahora, hay 3 que son más agresivos, son como los líderes. Okay. Uno es el SARS-1, otro es el MERS y otro es este nuevo, que es el SARS-2 COVID-19. O sea, SARS-2 quiere decir que es
de la misma familia del SARS-1. Todos los científicos, desde que apareció el SARS-2 desde China, empezaron a estudiar todas las características de este virus. El virus empieza a crecer y a estar vivo, por decirlo así, cuando entra en una célula del aparato respiratorio, que puede ser la nariz, que puede ser la boca, que puede migrar a la laringe, a las cuerdas vocales, a los bronquios, a los pulmones. Por eso es tan importante que el público entienda que estos coronavirus han vivido con nosotros y ahorita es un nuevo miembro de la familia, que no le debemos de tener miedo, pero sí no nos gusta que venga a nuestro aparato respiratorio y nos enferme. Para eso es muy importante la distancia entre personas, porque la única vía de transmisión para esto es la saliva humana, no de los perros, no de los gatos, y por supuesto el excremento de los humanos, porque a veces ahí hay algunas cadenas de genes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, si nos cuidamos de las otras salivas y de nuestra propia saliva, no vamos a tener por qué estar con problemas. Obviamente que todo esto empieza en China y desde principios de año empieza todo el mundo a investigar y a saber cómo es la vía de transmisión. Entonces, no tenemos por qué tener terror, no tenemos por qué dar ni like ni forward a ninguna otra información más que a la científica y de la Secretaría de Salud. Y si no, compartir con su médico familiar, pues, qué está pasando. Entonces, no es una situación gravísima, es una situación de cuidado, porque ya hay muchísimos contagiados en todo el mundo. Claro. Pero si nosotros en México, que tuvimos la fortuna de empezar hasta febrero, fines de febrero, entonces realmente llevamos poco tiempo, más o menos un mes, con casos activos, que esos casos activos, si nosotros no nos cuidamos, entonces sí vamos a tener más casos activos. Hasta ahorita oficialmente hay 585 casos activos. Esto quiere decir que si nosotros nos quedamos en casa, los que no tengamos que salir, los que tengamos que salir, como es el personal de salud o el personal de áreas críticas, seguridad, etcétera, pues tenemos que estar cuidados. Simplemente si vamos en un transporte público, ponernos un pañuelo muy doblado en nariz y boca para no recibir esa saliva. No necesitamos cubrebocas ni cosas sofisticadas que quedan para el personal de salud, porque nosotros vamos a estar en contacto con los enfermos. La población no está en contacto con enfermos, sino está en contacto con salivas de personas que no se sabe cómo están. Pero hay 35 virus que se pasan a través de vías respiratorias. Entonces tenemos que estar cuidados. La gente joven piensa que no se va a enfermar, no, sí se enferma. De hecho, en México ya hay personas jóvenes que desgraciadamente fallecieron, son 8 los decesos. Entonces tenemos que estar cuidados todos, niños, medianos, adultos y adultos mayores, porque si bien en el grupo de China, el grupo de edad avanzada después de los 65 tuvo más decesos, eso no quiere decir que los jóvenes estén inmunes. He visto muchos jóvenes en la calle que están platicando, casi dándose de besos, y toda esa saliva se le están transmitiendo uno a otro. Eso no es correcto porque se ha hecho una buena difusión a través de medios y a través de la Secretaría de Salud de que sí hay que conservar la distancia de 1,5 metros. Su sana distancia, doctora, es un hecho. Eso es muy importante. Doctora, y por supuesto los otros cuidados de lavarse las manos, de no tocarse nariz, ojos y boca y de estornudar en el antebrazo. Doctora, yo quiero una pregunta porque entiendo que esa parte de cuidado de cuando uno sale, evitar salir, pero imaginemos que ya tenemos un contagiado que dio positivo a coronavirus y que es parte de la familia. ¿De qué manera se tiene que convivir cuando ya tienes una persona enferma o con ciertos síntomas, los cuales pues te levantan un foquito rojo? Bueno, lo que tiene que hacer el paciente es estar en una habitación solo. Okay. Tiene que, si va a tener contacto por alguna razón, no nada más estar en su sana distancia, sino sí tiene que estar tapado con pañuelo, nariz y boca para hablar a 2 metros de distancia de la persona con la que va a hablar. ¿Por qué? Porque un enfermo, que uno de los síntomas más importantes es la tos, sí puede lanzar las gotitas de saliva o el aerosol de saliva, que ya son microgotitas, a más áreas. Entonces, por eso tiene que estar aislado, que no nos dé pena que esté aislado.
él o ella tienen que estar de acuerdo en que si él evita contagiar a la familia, todos vamos a curarnos más rápidamente, para empezar él. Por otro lado, la comida, sí se le tiene que echar agua caliente, tiene que ser comida totalmente cocida, nada de ensaladas o cosas nada más desinfectadas, sino totalmente cocida, para garantizar de que no haya ningún otro bicho que se aproveche de ese enfermo, que ese enfermo está luchando para salir adelante del COVID-19. Pero en esa lucha pueden llegar otros microorganismos como bacterias, otros virus que están en el ambiente, pueden llegar y agregar un poco más todos los síntomas que ya tiene, por ejemplo, diarrea, por ejemplo, aumentar la fiebre. Entonces tenemos que estar muy atentos a que ese paciente esté lo más aislado posible, sobre todo si nada más está con nivel sin pulmones afectados. Los que ya tienen pulmones afectados, aparte de ver al especialista, pues tienen que tener un aislamiento mayor. No claro. Todos tienen que estar en el hospital, porque el hospital ya sabemos que hay muchos bichos. En casa también otra cosa importante es que se esté cambiando la ropa, y la ropa enseguida lavarla y manejarla con guantes y directo a la lavadora. Es muy importante que la gente sepa que lavando con agua caliente todos los utensilios de comida y toda la ropa, ya no va a haber ningún problema, porque la poca saliva que haya quedado en la ropa o en los utensilios, se va a morir el coronavirus, en este caso de este paciente confirmado, se va a morir con el agua caliente. Pero no es que el paciente tome agua caliente, puede tomarla sin quemarse, pero es importante que la ropa se lave con agua caliente, no con agua fría, que se lave con agua, jabón y agua caliente. Igual todos los utensilios. Y la habitación del paciente aislado, que tenga la menos cantidad de cosas, porque todo eso guarda polvo, y en el polvo también hay otro tipo de bichos. Entonces hay que evitarlos lo más limpio posible, y él se puede estar bañando de acuerdo con las indicaciones que le dé su neumólogo o su médico. Se puede estar bañando en la noche sin estar muy sometido a enfriamiento. Oiga, y los doctora, demás de la familia no pueden estarse acercando, pueden usar videos, pueden usar videollamadas, etcétera, pero no pueden estarse acercando. La persona que lo vaya a atender, que le lleve la comida, pues que se la deje de lejos y estén platicando con él, para que no esté tampoco en una situación de aislamiento comunicativo, que no es necesario. No, porque ahí ya le entra hasta una parte de que se deprima, y entonces pues se le baja todo su sistema inmunológico aún más, porque su sistema emocional se baja. Oiga, doctora, y a ver, imagínese que tengo coronavirus, ¿cómo sé cuando ya no tengo coronavirus? Cuando, o sea, imagínese, tuve coronavirus, me dieron la prueba, ¿cuándo dejo de tener coronavirus? Bueno, normalmente todos estos virus tienen vida media, y nuestro cuerpo tiene defensas, o sea que está muy bien equipado nuestro cuerpo. Cuando estamos en contacto con enfermos, o que nosotros sepamos que tenemos coronavirus, las defensas hay que cuidarlas como nuestro mayor tesoro. Primero, no salir de la casa. Segundo, evitar estar en contacto con gente que no sabemos si tiene o no tiene. Tercero, comer bien, muchas verduras, muchas frutas, carnes, dormir adecuadamente, tratar de no dormir totalmente acostados, sino levantada la cabeza un poquito, por las secreciones, por el reflujo, evitar cualquier otro problema de vías digestivas que nos pueden irritar y aumentar los síntomas. Por otro lado, nosotros consideramos que cuando el cuerpo gana en esta guerra entre anticuerpos y coronavirus, pues más o menos en 14 días de haber salido la prueba ya no tenemos coronavirus activo. No tiene caso estar gastando en probar, pero lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas, como ya hemos visto en el mundo, se están acabando, y a veces ha habido ciertas tendencias a hacer pruebas que no son las correctas. Hay que considerar que solo cuando se ha estado con un caso sospechoso, entonces hay que hacer la prueba, y hay que hacer la prueba exactamente del SARS-2 COVID-19, pero si uno no ha estado en contacto con nadie sospechoso, no tiene caso gastar en eso. Y por otro lado, sí hay que subir las defensas, no haciendo caso de todo lo que es terror, porque se ha vuelto una pandemia de miedo. No tenemos por qué tener miedo. Hemos vivido con el coronavirus muchísimos años, y va a seguir viniendo, porque ellos también tienen que vivir, pero la única cosa es que nuestro sistema de defensas debe estar fuerte para luchar contra ellos, y de lo que haya vacuna de otros
de otras familias de virus o de bacterias, pues vacunarse y acudir con su médico. Oiga, doctor, y por ejemplo, ¿usted recomienda en este momento vacunarnos los que no tenemos ningún síntoma contra el coronavirus, coronavirus, contra la influenza, contra el neumococo? ¿Es buen momento para vacunarse? No, o ahorita no? ya no es momento. Primero, las vacunas de la influenza ya no hay. Okay. Probablemente uno que otro colega tendrá algunas para algunos pacientes, pero ya no existen en el mercado, ya no se pueden comprar. ¿Por qué? Porque la época de influenza termina en mayo. Entonces, la gente se debe vacunar desde septiembre para que toda esta época en que el virus de la influenza, que sí es sumamente agresivo y mucho más mortal, se murieron 500,000 de personas el año pasado en todo el mundo. Entonces, en la justa dimensión, sí nos tenemos que vacunar. Pero ahorita ya no hay vacunas contra influenza, salvo que algún doctor tenga todavía algo en su consultorio o en las clínicas. ¿Y de neumococo? No conviene ahorita ni influenza ni neumococo porque tenemos mucho terror. Tenemos que bajar ese terror estando más lógicamente acercándonos a las fuentes correctas. Y yo celebro mucho que los medios den oportunidad de que hablemos de estas cosas en una forma tranquila, porque es una realidad, pero no es un terror. Y por otro lado, el terror baja las defensas. Si de todos modos ya viene el calor, que va a haber bacterias y virus que atacan al aparato digestivo, entonces no podemos sobrecargar nuestro equipo de defensas. Recordar que el equipo de defensas que tiene nuestro organismo son como los guerreros que nos van a defender. Lo tenemos que tener bien. Ahorita no nos conviene, salvo casos muy especiales, vacunarnos contra neumococo. Cuando pase todo esto, entonces sí, con el médico familiar o con el pediatra, los niños, revisar que no nos falte ninguna vacuna, porque los casos de sarampión ha sido un verdadero desastre, pasando a otro tipo de microorganismos, y eso se puede evitar. Entonces, ahorita, atender al coronavirus, guardar las distancias, aislarse de los enfermos, no estar en terror, acudir a su médico que les dará la información correcta, y por supuesto que hay mucha atención de toda la población en forma correcta. Están todas las instituciones de salud públicas, privadas, pero no las vamos a llenar de gripas. Tenemos que ir primero con nuestro médico tratante. Pero obviamente que ahorita no nos conviene vacunarnos. Pero pasando toda esta contingencia, por favor, todos tener una lista de contactos con quien hemos estado en contacto y aparte acudir al médico con la cartilla de vacunación. Aunque seamos adultos, tenemos que tener un registro de qué nos hemos vacunado y qué no. Entonces, usted recomienda que todos, en las épocas de septiembre, todos nos vayamos a aplicar la vacuna de influenza para estar protegidos en comparativo coronavirus versus influenza, pues realmente el porcentaje de mortandad es mucho más alto. Nos comenta que se murió arriba de 500,000 el año pasado. Sí, exactamente, en el mundo. Por eso es tan importante que pues los que estamos en esta área de salud y obviamente todos los epidemiólogos del mundo que tienen toda la experiencia, todos los médicos de vías respiratorias, sabemos que los virus de la influenza, que son 4, entre los que está el H1N1 que nos tocó a nosotros en el 2009, tuvimos 1,100 muertos en el 2009. Claro. O sea, obviamente que son virus muchísimo más mortales. Pero hay otra cosa muy importante también, que la gente piensa que la vacuna le va a dar reacción. No, la vacuna contra la influenza, que son 4 diferentes grupos de la familia de la influenza, no nos va a dar reacción siempre y cuando nosotros nos revise el doctor y no tengamos nada de nariz y no tengamos irritada la garganta. No nos tiene por qué dar reacción, porque no son virus como, por ejemplo, parotiditis o sarampión, que da una pequeña fiebre. No, esto no. Entonces es importante que la gente entienda, se tiene que vacunar porque gracias a todos los esfuerzos de varios siglos, desde el siglo XVII, pero muy importantemente el siglo XIX y por supuesto el XX, pues ha habido grandes científicos y grandes investigadores que han luchado para que no haya estas epidemias o pandemias, como la peste bubónica, la gripe española, etcétera. Claro. Y ahorita todo el mundo está preocupado de la vacuna, pero la realidad es que mucha gente no se vacuna contra influenza y no vacunan a sus niños contra sarampión. Eso es un abuso. Sí, no, o sea, a ver, entiendo que hay un debate muy importante con las mamás de hoy en día que no le ponen vacunas a sus hijos, que bueno, yo en lo personal, el día que tenga hijos van a tener toda su cartilla
de acuerdo a las vacunas que necesitan, porque siento que los avances de la medicina, pues no podemos ir hacia atrás, sino hacia adelante. Doctora, yo tengo entonces, porque quiero que la gente entienda, a lo mejor hay una persona que tiene ciertos síntomas muy benignos, a lo mejor ha tenido dolor de cabeza, un poco de fiebre, o sea, ya se hizo la prueba o no se hizo la prueba, del último momento que tuvo fiebre, ahí empezamos a contar otros 14 días de cuarentena para saber que esa persona ya se curó, ¿o cuál es el procedimiento? Sí, si la persona cuenta con un médico familiar, es decir, el médico que conoce cómo se comporta el organismo de esta persona, pues platicar con él. Yo lo que recomiendo ahorita es que sí es importante que la gente que no tenga que salir a la calle no salga, es muy importante. Si hay gente que tiene que salir, guardar las distancias. Cuando ya se es fiebre, la mejor manera es quedarse en casa, aisladito, comunicándose con todos. Sí se puede tomar el paracetamol, cuidando que el estómago no se irrite, eso es muy importante. No hay problema con el ibuprofeno, pero ese en general lo tiene que recetar el médico, porque también se difundió esa noticia. Y más o menos considerar que 2 semanas, aparte de que seguramente ya se curaron, porque hay otros virus que lo están atacando y que se cura uno más rápido, sí atenderse. Si las cosas se complican, o sea, sube la fiebre o hay más síntomas como dolor de garganta o que se pone ronco, entonces sí consultar, ir a ver al doctor, todo tapado, y considerar los 14 días que ya sabemos para el coronavirus, pero hay que recordar que hay muchos otros virus, nada de que se me va a pasar solito, sino atenderse correctamente. Oiga, los doctora, antibióticos sí se recomiendan siempre y cuando los mande un doctor, porque hay que evitar que cualquier síntoma provocado por virus se complique con la invitación que hace a las bacterias. Es como una fiesta. Si claro, nosotros tenemos virus, bueno, llegan las bacterias porque el sistema de defensas está bajo. Entonces, todo se lleva a eso, que las defensas estén fuertes, acudir a su médico familiar, si hay más síntomas de falta de aire y eso sí, acudir rápidamente al especialista y mantenerse en calma más o menos 14 días. Y los que no tengan que salir a la calle, no salgan. Si quieren salir a pasear y dar la vuelta a la manzana, pero no ir a hacer travesías en donde tengan que contagiar a los demás de otros virus y además exponerse a que los contagien. Claro. Oiga, doctora, y algo que, o sea, hay un tema que a mí me ha brincado mucho y que me lo han recomendado mucho. ¿Qué tan cierto es eso de las gárgaras con bicarbonato? Bueno, nosotros podemos tener por estrés o por problemas digestivos, podemos tener reflujo de ácido, es decir, ácido que sube del estómago a nuestra garganta, primero a la laringe y después a la garganta y a la nariz, pero que puede salir no como agruras, que eso pues cualquiera lo detecta, sino a veces sale como vaporcito. Entonces, esa irritación de ácido no le conviene ahorita en estos momentos a la garganta. Podemos hacer gárgaras con una cucharadita de bicarbonato en agua calientita, no calientota, calientita, y escupirlas. ¿Por qué? Porque el bicarbonato lo que hace es quitar la acidez que puede haber en la garganta, producto del reflujo. Ahora, si es una persona cuya nariz está tapada por desviación de tabique o por procesos alérgicos y está congestionada la nariz, normalmente va a respirar por boca. Entonces también le conviene hacer nebulizaciones de agua tibia y las gárgaras con bicarbonato. Las gárgaras de agua ardiendo no, porque nada más se va a quemar. El hecho de decir que el agua caliente en la garganta va a matar al virus realmente no es una situación científica. El cambiar la acidez de la garganta con el bicarbonato sí es científico, pero el tomar agua ardiendo no es para nada una seguridad de eso. La seguridad es que no recibamos la saliva de las otras personas, ni nuestra saliva se vaya a las otras personas. Esa es la seguridad. Y por supuesto estar atento a nuestro cuerpo. Es importante conocernos para saber que tenemos un buen organismo, pues atenderlo en sueño, en emociones, en comida y por supuesto pues evitar contacto directo con personas enfermas, salvo que sean de la familia, pues estar atendiéndolos. Acuérdense que es muy importante lo que mencionabas hace rato de la salud emocional y mental. No pasa nada, no hay un drama aquí. Desgraciadamente es un virus que tiene alta calidad para contagiar, por eso es que todos al principio estuvimos analizando, bueno, qué pasaba. Pero si la gente ahorita
guarda distancia y no está mandando gotitas de saliva a todo mundo, nos van a ayudar porque, como se dice, si te cuidas vas a cuidar a los demás. Entonces hay que cuidarse, hay que ser solidarios. Claro. Entonces, las personas que salgamos, o sea, por ejemplo, yo que vengo el día de hoy a tener el programa aquí a la estación, vengo con mi desinfectante, vengo con guantes, vengo con lentes, vengo con tapabocas para evitar el contagio. En el momento que llegue a casa es quitarme la ropa, porque ¿cuánto tiempo dura o sea, de esa salivita y que me cae el virus en la ropa? ¿Cuánto tiempo se queda ahí? ¿Es cierto, no es cierto? Sí, calculamos más o menos, todavía no hay estudios así perfectamente, con los grupos comprobados y todo, pero calculamos en general en el mundo que el virus vive más o menos 12 horas en la saliva. Si la saliva va a la ropa o va al coche, pues ahí estará el virus. Y si nosotros lo tocamos y nos llevamos la mano a la cara o a la boca o a los ojos, entonces lógicamente nosotros mismos nos infectamos. Entonces es importante que, por ejemplo, la persona que tiene que salir, como tu caso, en tu coche, pues pasar un desinfectante fácil, por ejemplo, un trapito con alcohol, pasarlo por el volante, por la manija de velocidades, etcétera. Y cuando lleguemos al trabajo, enseguida lavarnos las manos. No por tener desinfectante ya vamos a estar garantizados. Entonces, a lavarnos las manos, no hay problema que exageremos. Saliendo de esto y al llegar a casa, muy importante, quitarse los zapatos como hacemos en muchas partes del mundo para evitar llevar, ahí no van tanto la saliva, aunque a veces la gente desgraciadamente escupe en la calle, sino más que nada todos los otros virus y bacterias y hongos que sí traen nuestros zapatos. Dejarlos fuera de casa, entrar sin zapatos, y si nosotros consideramos que nuestra actividad diaria sí podemos recibir saliva de otras personas, nos cambiamos la ropa y la lavamos. Si no es eso necesario, si es una sola persona que esté en su oficina y no ha tenido contacto con nadie, no es necesario cambiarse la ropa por la calle, es necesario por la saliva. Okay. Oiga, doctora, y ya como para hacer un cierre de programa, quiero que he visto muchos artículos de abandono de animales, de que si el perro tiene coronavirus, si el gato tiene coronavirus. Por favor, ¿nos puede esclarecer si esto es cierto, si esto es verdad? Porque pues hay mucho abandono a mascotas. Sí, esto es una injusticia completa que además está en contra de lo que conocemos. Los coronavirus que vivían en el murciélago no enferman al murciélago. Nosotros mismos humanos tenemos muchos virus y muchos microorganismos, por ejemplo, en nuestro intestino, que son los lactobacilos, pues que viven con nosotros y nos ayudan. Al perrito no lo mata el coronavirus 19. Eso ya se probó en China. No es justo que sacrifiquen y dejen a las mascotas, perros, gatos, hurones, porque ellos no van a darles el coronavirus. Ellos tampoco tienen el coronavirus 19 porque ya se probó científicamente. En cambio, una mascota que es parte de la familia, pues todo el mundo la va a extrañar, pero además la mascota va a extrañar a su familia. Entonces, no hay una base científica. Por otro lado, es una injusticia desde el punto de vista de la naturaleza que abandonemos a un ser que ha vivido con nosotros y que nos ha dado tantos momentos agradables y que es un ser vivo, que lo dejemos abandonado. Totalmente. No va a contagiar ni es un transmisor. Los transmisores hasta ahorita únicos han sido los murciélagos, que hicieron que cambiara el coronavirus, el pangolín, y ahorita todavía no está determinado. Pero los perros ya se probó y no son transmisores de este virus ni de otros. Qué bueno que aclara esto porque pues hay tanta mala información. Por eso le agradezco mucho, doctora, el que se haya dado el tiempo y el espacio para compartir todo su conocimiento sin mentiras, un conocimiento real, estudiado, científico, porque ese miedo no lo podemos estar basando en un meme o en un mensaje que nos reenvió la tía. Sí, porque no hay que olvidar que muchos de los aspectos de salud nos dan problemas psicosomáticos por emociones mal infundadas. No debemos de hacer una pandemia de miedo. Tenemos una pandemia de un virus que ha vivido con nosotros, que cambió, que es otra familia, y se acabó, cuidarnos y ya.
No, mire, doctora, a mí, entre toda esta cantidad de información que me llegó y lo trataban de meter como un tema conspiratorio, porque en el Lysol, que mata pues muchos virus y bacterias, viene escrito coronavirus. Entonces, como usted nos dice, desde los años 60 nosotros estamos conviviendo con este coronavirus, nada más que este ya no es López Gómez, sino es coronavirus 19. Sí, y eso la gente lo tiene que entender. No se está, digamos, ocultando ninguna información. Toda la información está muy bien documentada, pero la información correcta. De plano ya no ver, para reír está bien, pero información terrorista, no necesitamos terrorismo viral. Siempre hemos vivido con virus y vamos a seguir viviendo además. Claro. Nosotros creo que todos tenemos que, o sea, regresar a lo básico, regresar al sabernos lavar las manos, que son 30 segundos para lavarnos las manos, arriba, abajo, los pulgares, las uñas, que a trabajarlo con los niños, porque es más, yo creo que los niños han sido los que han entendido este proceso mucho más sencillo que nosotros adultos, porque ya teníamos una rutina de vida que el lavarse las manos parece algo nuevo cuando debería de ser algo totalmente natural y cotidiano. Regresando a todos los consejos que nos da la doctora, si no tenemos que salir, evitemos el salir. Si ya tenemos los síntomas de coronavirus y se hace alguna prueba, del día de la prueba, el último día que tengas fiebre, te esperas 14 días porque tiene una vida media el virus. Las gárgaras de bicarbonato en agua calientito, si estás enfermo, báñate de acuerdo a las indicaciones de tu doctor, y todos estar muy de la mano con nuestro doctor de cabecera. Él tiene la respuesta a muchas cosas que nosotros no tenemos, y la respuesta no va a estar en un meme. Únicamente ir a fuentes como la Organización Mundial de la Salud, Salubridad de México, para tener información real y fidedigna, y que no es un meme, y que las fuentes pueden ser verificadas. Doctora, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Espero volverle a invitar a este espacio, pero ahora hablar de las alergias, que justo además ahorita empezó la primavera y esa cantidad de polvo, polen que está corriendo, pues muchas veces ahorita por esta psicosis que estamos viviendo, a lo mejor no tienes coronavirus, sino lo que te está dando es una alergia. Sí, totalmente. Es muy importante que la gente se conozca, esté atenta a lo que su cuerpo le está indicando. Muchas veces no hacemos caso, y yo coincido, es un tema que se ha manejado mucho. Si el coronavirus o las alergias nos dan irritación de la mucosa de la nariz, por eso hay cambios en el olfato, cambios en el gusto, pero pueden ser muchas otras cosas, no aterrarse. Y lo que es muy importante es que los jóvenes entiendan que por ser jóvenes no son supermanes ni superwoman, sino también están expuestos, y que no nos expongan a los demás, porque en México está subiendo el número de jóvenes porque no están dando la seriedad necesaria. Es un asunto serio, pero no es un asunto de terror. Y muchas gracias, y encantada, y está nuestra página también para todo lo que necesiten. Doctora Eugenia, ¿nos puede por favor compartir sus redes para que cualquier persona que nos esté escuchando la pueda contactar? Sí, la página de nosotros es centrodefoniatría.com, el Twitter es @DRA, como doctora abreviado de la voz, Facebook tenemos Centro de Foniatría, doctora Rosa Eugenia Chávez, otro Facebook, y en Instagram es Eugenia Chávez. Y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda, porque así va a ser mejor, porque una persona que ya entendió todo lo que es esto y se cuida, pues nos va a ayudar a todos, se ayuda a sí misma, a su familia y seres queridos, y a la sociedad. Ahorita es un momento importante, y nosotros ya lo vivimos en México, y ya nos lavamos las manos muchísimo con el H1N1, claro, pero que no se nos olvide, porque tenemos que seguir lavándonos las manos bien. Oiga, doctora, y antes de terminar el programa, porque me está llegando aquí una preguntita, es, si me da coronavirus, ¿me vuelvo inmune? ¿Tengo los anticuerpos? Los anticuerpos, de acuerdo a las otras familias, tanto de influenza como otros coronavirus, más o menos duran un año, porque es lo que calculan los virólogos y epidemiólogos, en que va a ser la mutación de los diferentes virus. Por ejemplo, hay influencias que no cambian tan rápido. La mutación es que cambian algo de su código. Es, por ejemplo, nosotros, en lugar de tener un vestido rojo, lo tenemos naranja. Entonces, por eso se calcula, en base a la experiencia, que más o menos la inmunidad dura un año, pero no es matemático,
Es lo que nosotros calculamos. Ok, entonces a las personas que ya le dio y Más que o tienen menos unos síntomas muy, esperemos que muy ligeritos, tengan ustedes la tranquilidad de que al menos un año van a estar, digamos, aproximadamente cuidados. Cuando sea septiembre, todos, recordarnos, apoyarnos a ir o acompañarnos a que nos pongan la vacuna de la influenza, checar el tema de neumococos casi a la par. Y doctora, una vez más le agradezco muchísimo, qué bueno que aclaró el tema de los animales que son una compañía impresionante. Es más, creo que puede ser un gran momento para adoptar una mascota pues, en estos momentos de pandemia, de todos estos perritos que están abandonados. Le agradezco muchísimo el haber esclarecido tantas dudas, no nada más mías, sino de todas las personas que nos escuchan. Pues ánimo a todos y recuerden, este es un bicho como muchos otros, no tenemos por qué tener terror, pero tenemos obligación hacia nosotros, la familia y la sociedad, de cuidarnos en la sana distancia y de no tener nada de saliva para el exterior, en el sentido de estar hablando cerca de la gente. Pues, y doctor, muchas gracias y encantada, y cualquier duda, pues que me escriban. Muchas gracias, doctora, pues que tenga muy bonito día. Igualmente, besos a todos. Pues ya escuchamos a la doctora Chávez, pues a mí en lo personal pues se me quitaron muchas dudas, pues me da mucha alegría que cada día falta un día menos para ver a mi pareja, porque pues la verdad esta cuarentena sin tu ser querido o mi persona favorita, por así decirlo, pasarla a la distancia, pues hace un poco más difícil esta cuarentena. Pero miren, si ya le están teniendo y no tienen esos signos tan graves y que no están perdiendo su funcionalidad pulmonar, vean el lado positivo. El lado positivo es que estamos generando los anticuerpos para durante un año estar, digamos que, protegidos. Y eso, pues la verdad creo que es muy importante y nos puede dar mucha tranquilidad y paz. Jóvenes, ya escucharon, esto no es únicamente de una población vulnerable, que si bien ellos tienen un porcentaje mayor de riesgo, a cualquier joven nos puede dar. Tania sigue, de hecho, después de la entrevista que tuvo con nosotros, fue revisada por el grupo médico y fue llevada en la ambulancia a ser hospitalizada. Sigue en cuidados, no se ha debilitado tanto su función pulmonar, lo cual pues nos da mucha alegría y que esperemos que salga pronto del hospital tanto ella como su hermano. Pero esto no es únicamente de los viejos, es de todos. Y si tú sientes que tienes tos, tienes diarrea, has estado en contacto con personas que pueden tener ese riesgo, fiebre, quédate en casa. No nada más por los demás, sino por ti, porque una cosa es como tener un resfriado, pero si nos exponemos y nos salimos con el pelo húmedo o no vamos tapados, pues de ese resfriado se puede volver una gran enfermedad. Entonces, si ahorita tienes coronavirus, COVID-19, pues que se quede ahí, pero no que siga avanzando, porque pues también seguimos expuestos a otros virus, como ya dijeron, la influenza, y la influenza es mucho más mortal que el COVID-19. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, el que me compartan todas sus preguntas y poder yo a ustedes tratar de manejar una información que sea lo más clara posible para todos nosotros. No tengamos miedo, al contrario, hay que atacar ese miedo con conocimiento. Y el conocimiento, por eso tuvimos a la gran doctora Eugenia Chávez, la famosísima doctora de la voz. Como ya nos compartió, pueden entrar a su página de foniatriaaudiología.com por si tienen ustedes alguna duda y contactarla. Ya vieron que es muy cálida y muy abierta a compartir sus conocimientos. Les agradezco mucho a todo mi equipo de Radio 13, que estamos haciendo todo lo posible para seguir comunicándoles. Después de este programa va a estar con nosotros Esther Schiffman hablando del tema de la nutrición en estos tiempos de coronavirus, lo cual pues, hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico y la mejor manera es con la alimentación. Quitemos los miedos, quitemos todo ese estrés, no creamos cortisol, no, hay que estar tranquilos, hagan ejercicio en su casa. Hay muchas plataformas que están regalando clases en línea para nosotros estar ejercitándonos, meditemos, lean ese libro, estén en familia, jueguen juegos de mesa. Aprovechemos este tiempo para regresar a nosotros y regresar a lo básico y regresar con nuestra familia. Esto que nos está sucediendo creo que es una llamada de atención hacia la humanidad de qué estamos haciendo.
regresar a lo básico, regresar a la familia, regresar hacia nosotros. Y regresando a nosotros, podemos estar bien nosotros y nuestra comunidad, porque no somos uno, sino todos somos uno. Les mando un beso, espero que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles en Pláticas con la Turati, que posiblemente ahora vamos a estar hablando de un tema mucho más laxo que se los voy a tener listo y se los voy a compartir el próximo martes. Les mando un beso, Susana, distancia, no se toquen la cara, si salen, cátense la ropa y les mando un beso. Chao, chao.